Gracias, jóvenes, gracias, hermanos, por las alabanzas tan lindas que ministraron hoy. Vamos a tomar nuestras Biblias, si son tan amables, hermanos, por favor, para que podamos tener el tiempo necesario de poder compartir la palabra de Dios esta mañana. Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, del versículo 28 en adelante. Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, versos 28 al 30. Me indican con un amén cuando lo tienen, por favor. Bien, dice así. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Jacobo y Juan, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, se aparecía su rostro, se hizo otra, la apariencia del rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos de tu gracia, tu amor y tu misericordia, y te pedimos, Santo Espíritu, tú que conoces lo profundo de Dios y conoces también nuestros corazones, que nos guíes hasta donde sea posible, Señor, para que tu palabra sea colocada en nuestros corazones, para que tomemos la decisión de cambiar, que tomemos la decisión de hacer transformaciones en nuestra vida. Ayúdanos que con tu palabra crezcamos espiritualmente hablando, y que tu palabra, cual semilla, sea colocada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermano. Vamos a tener esta reflexión de la serie Lecciones en el Monte de la Transfiguración. Jesús fue al monte a buscar dos necesidades que tenía. Se acompañó de 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y la Biblia nos enseña que estando ahí orando, su apariencia cambió y tuvo una transformación y se transfiguró. Ya hablamos sobre eso los domingos anteriores, pero hoy estamos viendo cuál es el propósito de que en ese monte está Moisés y Elías. ¿Cuál es la razón que estos hombres están ahí? ¿Con qué propósito han llegado a ese escenario? El domingo pasado hablamos de que por lo menos hubieron 2 cosas que hablamos sobre la presencia de ellos. Vimos que Elías y Moisés fueron 2 hombres prominentes del Antiguo Testamento, y que se nos decía la Biblia que las personas que tienen la costumbre de buscar a Dios son personas que van a tener éxito y van a tener la gran bendición de estar al lado de Dios en la eternidad. Pero hoy quisiera hablarles respecto nuevamente de lo que nos testifica Moisés y Elías. Y hay que decir claramente aquí, hermanos, que Jesús buscaba 2 cosas en el monte cuando fue a orar. Por un lado, buscaba la fortaleza de Dios. Buscaba que Dios, el Padre, lo fortaleciera, porque el camino en que estaba andando ya era un camino doloroso en la cruz. Y el Señor quería fortalecer su alma y su vida. Y en Mateo capítulo 26 les expresó su estado de ánimo a los discípulos y les dijo: estoy muy triste hasta la muerte y estoy sumamente angustiado por lo que va a suceder. Y por eso le pidió el apoyo para que lo acompañaran en tiempos donde uno pasa severas crisis emocionales y severas crisis de preocupación y angustia. Esto lo dijimos porque lo que nos presenta la Biblia es que si Jesús necesitó buscar la fortaleza del Padre en tiempo de necesidad, es un ejemplo para nosotros, para que nosotros nuevamente, aunque ya lo sabemos, entendamos que frente a nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros problemas, debemos de buscar ser fortalecidos en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se refiere a que busquemos a Dios en oración y conversación con Él.
La segunda cosa que Jesús buscaba en el monte cuando fue a orar es ser guiado, ser orientado. Porque sin duda alguna hemos visto personas que cuando sufren grandes acontecimientos a su vida o son socavados, los cimientos donde la persona ha ido construyendo su vida, su matrimonio, su negocio o su misma vida, y cuando todo esto que se convierte en la base del desarrollo de la persona es sacudido y es conmovido, hay personas que cuando entran a una etapa de crisis y a una situación muy severa, pierden los sentidos y pierden la orientación espiritual, y a veces de manera equivocada se resienten con la iglesia, se resienten con el Señor y toman decisiones de alejamiento. Y Jesús supo que lejos de sentirse alejado del Padre, quería estar más cerca de él. Le dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, eso quiero que se haga. Y Jesús en el monte recibió fortaleza y en el monte recibió guianza de Dios, que son las dos cosas básicas que todo cristiano necesita. Si usted es una persona que ha atravesado días muy difíciles y le vemos consecuente y le vemos constante y le vemos ser una persona que no se aparta de lo que se le ha enseñado, que no se aparta de lo que ha decidido caminar, que es su congregación, su oración personal, su lectura de la Biblia, sus valores en Cristo y su vida de seguir al Señor y sometido y su voluntad al Señor, cuando vemos eso en usted, a pesar de las pruebas y las dificultades, sabemos que usted está siendo fortalecido por el Señor. Sabemos que usted está siendo guiado por el Señor, porque no hay otra forma de explicar cómo las personas, a pesar de las pruebas y a pesar de las tormentas, se mantienen rectamente caminando con Dios al sitio y a la meta que Dios les ha propuesto. Lo uno lo puede entender es que esa persona está fortalecida en el Señor. Jesús recibió esas dos cosas en el monte, y una vez, hermanos, que recibió esas dos cosas, la confirmación es que sus ropas fueron transformadas y su rostro fueron transformados. Cuando estaba en esa situación, la Biblia dice que apareció ahí Moisés y Elías. Y hoy voy a hablarles claramente sobre dos cosas que Moisés y Elías nos testifican en el mundo. En primer lugar, Moisés representa la ley. Recuérdense que una de las grandes cosas que Moisés hizo como hombre usado en el Antiguo Testamento fue que él provocó el éxodo de Israel, pero él también recibió la ley del Señor. Entonces Moisés nos habla de que él representa la ley, todo el Antiguo Testamento, y todo lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento está representado en la ley de Moisés. Pero Elías representa otra cosa importante de la palabra, que es la palabra profética, la profecía bíblica. El profeta más grande del Antiguo Testamento fue Elías. Y es grande por dos razones. Una es porque es un hombre que dependía totalmente del Señor, y es un hombre que recibía la palabra de Dios y se la daba a sacerdotes, se la daba a reyes, se la daba a cualquier funcionario público, le daba la palabra, traía la palabra. El mensaje de Elías y la palabra de Elías muchas veces reprendió la forma inadecuada de administrar justicia en sus días, cuando era el rey Acab y la esposa Jezabel, que habían arruinado, habían socavado y habían hecho corrupto todo el sistema de gobierno que el Señor quería mantener de manera teocrática, pero estas personas habían corrompido eso. Y Elías fue uno de los principales profetas que fueron a reprender, a denunciar y a poner en claro a estas personas que deberían de actuar conforme a lo que el Señor había mandado para ese pueblo. Entonces Elías es uno de los más grandes profetas. Pero una de las cosas que también Elías hay que mencionarles, que en sus días se fundó escuela de profetas. Eso es importante. Así como se fundan universidades, escuelas y colegios, y qué bueno, porque cada vez más que se abren colegios y escuelas, hay más oportunidades de desarrollo y de educación de nuestra sociedad, qué bueno, pero sí también es importante en los días de Elías abrir profetas de escuelas, o escuelas para profetas. Es decir, centros de reunión y de capacitación en los caminos del Señor, en la palabra del Señor, para que los jóvenes talentos
tuvieran en el tiempo que fuera posible tener la oportunidad de salir al ministerio y así sustituir a Eliseo, a Elías, a Jeremías, a Isaías, a todos los profetas podrían ser sustituidos por una nueva generación de profetas. Con esas 3 escrituras contó la iglesia del primer siglo. No tenían Nuevo Testamento. Por eso es que las iglesias, cuando se reunían, no tenían un Nuevo Testamento, ni las doctrinas desarrolladas como están y las tenemos nosotros. Pero ellos se hacían referencia de la ley, la profecía y los salmos. Moisés, los profetas y los salmos. Entonces estamos diciendo esta mañana que Elías y Moisés representan la palabra, la escritura del Señor. ¿Y qué relación tiene la escritura y la palabra de Dios con este evento del Señor en el monte de la transfiguración? Tiene mucho que ver, porque Elías y Moisés nos testifican una cosa, que la obra y la persona de Jesucristo y el camino que está llevando el Señor es conforme a la escritura. De nuestros fracasos y de nuestras equivocaciones y nuestras desviaciones siempre está asociado porque andamos lejos del consejo de la Biblia. Toda persona que anda lejos de lo que el Señor le manifieste y el Señor le indica en su palabra es una persona que anda lejos, está descarriado. Cuando hablamos de Cristo que andaba en el camino que conducía a la cruz, Elías y Moisés nos dicen que ese camino, que ese sufrir, que esos días escabrosos para el Señor, aunque era duro y difícil, pero el Señor estaba viviendo y estaba orando conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. Eso nos dice que el Señor está llevando su vida y su obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Es conforme a la Escritura. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, Elías y Moisés nos certifican que el Señor está en la plena voluntad de Dios. En la plena voluntad de Dios, nos dice Moisés y Elías, el Señor aquí en el monte, en el camino al Calvario, está cumpliendo la palabra. Gloria a Dios, hermano. Está cumpliendo la palabra. Sucede, hermano, que es cierto. La Biblia nos dice aquí que Elías y Moisés nos está diciendo lo que Cristo va a suceder es el cumplimiento de la palabra. Y yo quisiera referirles que la vida de Cristo, su nacimiento, su entrada a este mundo, su vida como persona y el buen testimonio de un hombre puro, santo y sagrado, y sus últimos días en la cruz del Calvario estaba profetizado por la Escritura. Esto se lo digo para que nadie piense de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue algo que se le salió de las manos, del control al Señor, y que ocurrió que algo que no estaba previsto y no estaba anticipadamente en los designios de Dios. La Biblia nos dice que Cristo en el monte, antes de ir a la cruz del Calvario, ya estaba destinado por las Escrituras toda la vida del Mesías. Para darles una referencia, como la Biblia nos dice, Moisés y Elías, que conforme a la Escritura la vida del Señor, voy a darles esta lectura y solo quiero que me escuchen, por favor, para que vean cómo la Biblia y la palabra de Dios anteriormente ya habían hablado del Mesías. Y vamos a hablar del comienzo, del inicio del Señor en el mundo. Isaías capítulo 9, verso 6, escuchen lo que dice a continuación. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Las dos cosas dicen, un niño nos es nacido y nos es dado. Lo que está diciendo en esas palabras el profeta Isaías, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, está diciendo que ese niño que es hijo no es nuestro. No nació de los lomos de José, no nace de los lomos del hombre y de una relación sexual de un hombre y una mujer. Jesús no nació de una relación sexual entre María y José, no. Por eso dice el profeta Isaías, miren hasta qué punto llega la profecía de la entrada de Cristo, que es algo histórico. El Dios que se hizo hombre, Dios tomó forma humana y tomó carne humana. Dios, cuando entró el Señor como bebé a este mundo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese versículo está diciendo, Jesús no es hijo esencialmente de
María y no es hijo esencialmente de José. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que el Señor constantemente, cuando la gente tenía la tendencia a decir, bienaventurada tu mamá, bendita tu mamá que tuvo, dijo, no, bienaventurados todos aquellos que son mis hermanos. Bienaventurados todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Es decir, que estaba diciendo el Señor que Él no era un hijo directamente de una mujer. Recuérdense lo que nos dice el Evangelio de Lucas, que nos da detalles clínicos sobre cómo quedó embarazada María. Dice, ¿y cómo va a ser esto? Dijo María, que voy a quedar embarazada si yo no tengo relaciones con ningún hombre ni con el que es mi prometido. No, te dijo el ángel, lo que ha de nacer en tu vientre es implantado, es sembrado, es engendrado por el Espíritu Santo. Cristo es hijo de Dios y no es hijo de José. Es un error llamarlo hijo del carpintero, es un error llamarlo hijo de hombre, es un error creer que es humano. Tomó forma de hombre, pero dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos sentado. Y luego pasa a hablar, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, la palabra de Dios nos dice que la entrada de Jesús cuando fue niño y cuando entró como un bebé al mundo, entró como dado de Dios, otorgado por Dios. Luego en el libro de Isaías, ahí mismo, algunos teólogos le llaman a Isaías el Evangelio de Isaías. ¿Por qué Evangelio? Porque los 4 evangelios testifican especialmente de Cristo el Señor. Pero Isaías, que es un libro que fue escrito 500 antes del Señor, casi 600 años antes que el Señor viniera, habló de Cristo y habló de su nacimiento, para que ninguno diga, ¿y cómo es que apareció este Mesías entre vosotros? Apareció el Hijo de Dios naciendo en la corriente humana, mas no era hijo de hombre ni era hijo de José, sino que es hijo de Dios, porque un niño nos es nacido y nos es dado, es un regalo que viene de arriba. Luego en el capítulo 11 de Isaías vuelve a hablar el Señor y habla de Cristo y habla de su cualidad como hombre justo, habla de su cualidad como hombre santo, habla de su cualidad como un hombre que un día habría de tomar el trono y había de regir a las naciones con justicia y juicio, son el cimiento de su trono. Luego más adelante en el capítulo 12 de Isaías nos vuelve a hablar y dice, en aquel día, un día profético, sacarás con gozo agua de la salvación y te saciarás de la gracia de Dios, por cuanto el Señor ha enviado salvación a tu vida. Está hablando proféticamente de Cristo como Salvador. Pero lo duro es cuando llegamos al capítulo 53 de Isaías, que la palabra vuelve a testificar de Cristo. Y se nos dice, hermanos, lo siguiente del Señor. Miren, Isaías 53, en el verso 2, hablando el Señor dice, subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros salvados o curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cual se apartó cada uno a su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren este detalle, por cárcel y por juicio fue quitado. Le hicieron un proceso viciado, no le dieron derecho a la defensa de descargar las mentiras y las acusaciones falsas de falsos testigos, sino que todos se unieron para que el proceso fuera rápido, y al Señor lo sentenciaron y fue encarcelado como cualquier criminal, porque así predecía. ¿Y que hizo el Señor frente a los cargos y frente a un sistema corrupto donde
donde por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Dice el verso 8, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y es interesante que dice en ese versículo, hermanos, 11, verá fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mi intención al leer estos pasajes bíblicos es para demostrarle a ustedes que la Biblia nos dice que Dios tenía ya señalado y ya tenía estipulado que su Hijo vendría para morir en la cruz del Calvario. Lo que está diciendo Moisés Elías en el monte es que la vida de Cristo y sus días que vienen para ser sacrificado por nuestros pecados y por nuestras rebeliones es conforme a la Escritura. Y cuando Cristo está caminando conforme a la Escritura, estamos diciendo que entonces la vida de Cristo y lo que viene para Él es conforme a la Escritura, que significa tres cosas. Es conforme a la voluntad de Dios, es conforme al propósito de Dios y es conforme al plan de Dios. El propósito y el plan de Dios son dos cosas distintas, pero están conectadas entre sí. El propósito de Dios es el deseo, la voluntad, el propósito que Él tiene, el objetivo que Él tiene con su Hijo. Y el plan es cómo lo hace. El propósito de Dios para nosotros era salvarnos de nuestros pecados, redimirnos de nuestros pecados, sacarnos de la miseria y la desgracia y sobre todo librarnos de la condenación del pecado, no solamente de la culpa, porque la culpa, hermano, la gente la ahoga con droga, con alcohol, con vino y trata de ahogar sus culpas con esas cosas. Pero la condenación no se puede quitar ni con droga ni con alcohol, sino que la condenación, solo hay una forma de que una persona sea librada de la condenación por el pecado, y es la muerte de Cristo, la sangre de Jesucristo y el perdón de Jesucristo. Es lo único que puede librar a un hombre, a una mujer, de la condenación eterna del infierno por causa del pecado. Solamente Cristo puede ser salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo, solamente mediante Él. Dios tenía el plan de salvar a la raza humana de la condenación del pecado. Ese es su propósito, ese es su deseo. El plan que hizo fue la manera de poder salvar a la humanidad del pecado en la siguiente. Romanos capítulo 5 nos demuestra un plano clarísimo. Dice: por el pecado de un hombre todos fuimos condenados por el pecado. Por la desobediencia de un hombre, dice Romanos 5, todos quedamos en desobediencia. Y por el pecado de uno entró el pecado y entró como acompañante la muerte física y la muerte espiritual. Y entró. Entonces dice Pablo en Romanos 5, Dios, su plan es este. Adán fue nuestro padre. Adán es nuestra cabeza. En los lomos de Adán estuvo toda la humanidad, de todas las razas y de todos los pueblos. Adán pecó y todos pecamos. Adán pecó en desobediencia y las consecuencias de ese pecado también las llevamos nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar a la humanidad por medio de otro hombre, Cristo, que la Biblia le llama el postrer Adán, el último Adán, el único Adán. Por eso es que cuando Cristo vino, no apareció del cielo un hombre de 44 años, fuerte, en un caballo blanco, con corceles y muchos seguidores. Cuando Cristo entró en el plan de Dios para salvarnos, vino como hombre. Como hombre. Porque Adán, siendo hombre, pecó contra Dios y nos heredó la condenación por su pecado y nuestro propio pecado. Cristo tenía que entrar también a este mundo como hombre y con su vida de santidad
ser una persona sin pecado, también así debería llegar a la cruz, porque siendo así, Él era el sacrificio por todos nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que a pesar que tuvo nuestra misma naturaleza, poseía carne, hueso y sangre, pensamientos, cerebros, igual que todos nosotros, la diferencia entre Él y nosotros es que Él sí se mantuvo sin pecado, ni de pensamiento, ni de acción, ni de palabra. Nunca pecó Cristo, porque así tendría que ser la cualidad del hombre. Para que Dios se satisfaciera, tenía que ser de esa naturaleza. Cristo se presentó al Padre en esa condición y el Padre se agradó de Él en la cruz del Calvario. Y por su muerte, dice Romanos 5, por un hombre recibimos la condenación por el pecado, pero por otro hombre recibimos la redención. Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo compró para nosotros la salvación, Cristo nos ha redimido del pecado, Cristo es. Entonces, en el plan de Dios es salvarnos, es redimirnos. Y la manera de salvarnos no es como se acostumbraba en los días de Moisés, en el sistema levítico o en el sistema de la ley, donde la gente recibió instrucciones que decían: cada tal fecha hay que ir con un cordero, hay que sacrificarlo en el templo y la sangre de ese se vierte sobre el altar, se toma un poquito de sangre y se pone en la frente de los oferentes o de los ofertantes o de los ofrendantes, y el que haya recibido la sangre se va justificado a su casa, pero tiene que venir cada año a pedir perdón, que esa ceremonia se llamaba la ceremonia del Yom Kippur, es el día del perdón. Hasta el día de hoy los judíos practican esa ceremonia, el Yom Kippur. Van todos vestidos de blanco ese día. Y se lo digo, asisten a sus sinagogas. En El Salvador hay una comunidad como de 300 judíos. Ellos van, se reúnen en su sinagoga aquí en San Salvador, visten de blanco y ese día van a recibir el perdón. Ese día. ¿Y el perdón de qué? El perdón de todas sus faltas, de todo el año. Y el siguiente año van nuevamente al Yom Kippur a pedir perdón al Señor de todas sus faltas durante todo el año. ¿Ese es el tipo de perdón el que nosotros recibimos en Cristo? No. Si alguien quiere entender las figuras del Antiguo Testamento y el sistema el sistema sacrificial y ofrenda por el pecado y expiación por el pecado del Antiguo Testamento, tiene que ir a la carta a los hebreos. Los hebreos le explican a la gente evangélica del Nuevo Testamento que ahora nosotros ya no tenemos como los judíos o los israelitas ir cada año al Yom Kippur, sino que dice que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos perdona y nos limpia una vez y para siempre, y ha logrado para nosotros perdón y salvación siempre, perdón y perfecto, que se eterna su gracia, que se eterna su perdón. ¿Cómo debemos caminar nosotros? Debemos caminar agradecidos, bendecidos de que el perdón que Dios nos ha otorgado en Cristo fue basado no en un cordero ni en una tortolita del Antiguo Testamento sacrificada en sangre, sino que fue un hombre llamado Jesucristo que fue a la cruz del Calvario y entregó toda su vida y ahí derramó su sangre, derramó su vida, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan. Ese era el plan de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, que en el plan de Dios y propósito de Dios es que Cristo tenía que venir al mundo. Los discípulos les costó aprenderlo, pero miren por favor lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Voy a mencionarles qué es lo que acontece aquí. Cristo le habla a los discípulos y nos habla a nosotros para explicarnos los detalles que sucedieron en el día de la crucifixión y cómo deben de entenderse. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Vean por favor lo que el Señor está testificando. El Señor aclara ahí que cómo deben de armonizar los hechos dolorosos y los hechos difíciles que rodearon el día de la crucifixión. Se armonizan de esta manera. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús y estaban a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí el Señor ya había resucitado y acompañaba a unos discípulos que habían visto todo lo triste que había pasado en Jerusalén,
Nunca habían visto a su maestro desfigurado, destrozado, pálido, ensangrentado. Las hemorragias que el Señor sufrió en su cuerpo interno y externo llevaron a perder tantos litros de sangre que se volvió de una tez amarilla y pálida, hermanos, y se puso terrible esa situación. La sangre que había vertido por su rostro y por su cabeza, hermanos, por el sistema de coagulación, se endureció y el Señor recibió grandes hematomas y se inflamó su rostro y su espalda fue hecha pedazos con los látigos que recibía el Señor. Es decir, que Jesús fue reconocible en la cruz del Calvario, y los discípulos, cuando lo vieron, era duro ver esa imagen que Él era su Mesías, el Salvador, cuando habían estado con Él, cuando se reía con ellos, conversaba con ellos, dormía con ellos, conversaba y platicaba y estaba con ellos, y ahora están ahí. Esa imagen es duro y cambió las ideas de los discípulos. Por eso es que el Señor resucitado viene a hablar con estos dos que venían muy tristes, mas los ojos de ellos estaban velados. Estoy en Lucas capítulo 24, verso 16. Para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿es tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijeron: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, y obraba en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Aquí está la decepción, verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de todo esto que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Verso 25, exhortación. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el Señor hizo una cosa, y comenzando a citar la Escritura para explicar los hechos de estos hombres que estaban decepcionados, que eran discípulos, y comenzando a citar la Escritura, comenzó ¿de dónde? Moisés. Luego siguió explicándoles a través de los profetas, y les declaraba en todas las Escrituras lo que Él decía. Bueno, ¿qué estamos ante nosotros viendo? Estamos viendo ante nosotros que el Señor, con todos sus discípulos, les hace ver que para ellos había sido algo trágico la muerte, una pérdida irreparable, era algo tremendo que sacudió su fe, pero el Señor les hace ver que no deben de estar tristes, no deben estar con angustia, porque Él ha resucitado. Y que lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, que fue duro, triste y sacudió el corazón de ellos, todo estaba conforme a la Escritura, y empezó a citar a Moisés siguiendo por los profetas, y en otras partes dice que también explicó los salmos. Concluimos esta mañana esta parte diciendo que Moisés y Elías están en el monte diciendo: Cristo y la obra que va a hacer en la cruz del Calvario es conforme a la Escritura. ¿Qué significa? Está de acuerdo a la voluntad de Dios, está de acuerdo al propósito y está de acuerdo al plan de Dios. Volvamos a Lucas, por favor, y ahora quiero pasar esta parte, en 5 minutos concluiré esto que viene. Dice la Biblia en ese versículo 31 de Lucas 9: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir, ¿dónde, hermanos? En Jerusalén. Esto es importante, y esta es una de las partes
preferidas mías de estos versículos. Lo que las personas hablan, viven y expresan y se le ve en su vida, uno dice, esa es la pasión de esa persona. Hay gente que el fin de semana su pasión es ir a lavar el carro, que le pongan calcomanillas para que le revisen esto, que vean la tabla de suspensión, que vean si pueden ponerle algo extra para que la presión del aire del vehículo corra más y ver si puede hacer algo distinto. Hay gente que es apasionada en los vehículos, esa es su pasión. Hay otros que son apasionados por el dinero. Yo conozco gente apasionada por el dinero, aficionada por el dinero. Ya tienen como para jubilarse y retirarse y vivir tranquilo y dedicarse a alguna cosa buena, una obra buena, pero no. He conocido gente que llega a los 80 años trabajando y empujando la empresa y pendiente y cuidando de todos los centavos. Esa es su pasión, el dinero. ¿Y tu pasión cuál es? ¿Y nuestra pasión cuál es? Si usted me contesta de que mi pasión es Dios, yo esperaría que su vida, sus palabras, sus actitudes y su forma de vida demuestre que en realidad tiene pasión por Dios. Pero si usted me dice, mi pasión es el Señor, servir al Señor, alabar al Señor y adorar al Señor, bueno, entonces, ¿qué debería esperar de usted? De la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien habla vanidades y tonterías, tiene tonterías y vanidades en el corazón. Pero si una persona demuestra con sus actitudes cuál es su pasión, entenderemos cuál es. Cuando Moisés y Elías estaban en el monte con el Señor, demostraron un tema importante. ¿De qué hablaban? ¿Cuál era su pasión? Dice claramente que hablaban de qué, hermanos, de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Les voy a explicar qué es esto. En el griego, la palabra su partida, cualquier de ustedes que vaya y consulten un griego del Nuevo Testamento, donde fue escrito el Nuevo Testamento, va a comprobar que la palabra partida en el griego, su significado directo más cercano es su éxodo. Su éxodo. De tal manera que aquí estamos ante un tema donde Moisés y Elías están conversando con el Señor en un tema de relevancia que era su éxodo, su partida que había de hacer en Jerusalén. Entonces está diciendo que en Jerusalén el Señor saldría de este mundo. Esa era su partida de este mundo, era la salida de este mundo en Jerusalén. Cuando nosotros los creyentes evangélicos creemos en Cristo como Salvador y por cualquier causa salimos de este mundo, es nuestro éxodo, es nuestra partida, es nuestra salida de este mundo. Eso es para estar con Cristo. Ahora, les voy a leer distintas versiones cuando hablan de esto. La Nueva Traducción Viviente dice así: y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Otra versión dice: y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. La versión antigua dice: los dos hablaban de la muerte de Jesús que iba a ocurrir en Jerusalén y hablaban de su salida a la cual se ha de cumplir en Jerusalén. La traducción del lenguaje actual, que es una traducción muy bonita, dice: los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y su partida al cielo. La traducción del lenguaje actual tiene una mejor colocación del texto. ¿Cuál es el éxodo del Señor? La partida del Señor en Jerusalén es esta, como dice la traducción del lenguaje actual.
los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y la partida al cielo. ¿Se entiende cuál es el éxodo? ¿Se entiende cuál es el éxodo? Moisés provocó un éxodo de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Cristo habría de provocar un éxodo espiritual allá en Jerusalén. Y el éxodo es que iba a lograr con su muerte la liberación de todos nosotros, no de Egipto, sino la liberación del pecado. La pregunta es, ¿tendría éxito Cristo allá a hacer su éxodo, la salida de Jerusalén, la partida de Jerusalén de su muerte? ¿Qué pasa si Cristo no tiene éxito en esa partida y en esa salida? ¿Qué pasa si el Señor no cumple las expectativas y no salen bien las cosas? ¿Qué pasa? Escuchen lo que pasaría en teoría o en una suposición. ¿Qué pasaría si Cristo falla con su éxodo allá en Jerusalén? Y hay una referencia bíblica interesante que nos dice qué es lo que podría pasar o qué es lo que deberíamos de entender. Dice 1 Corintios capítulo 15, el versículo que tenemos ahí es un versículo interesante, el 51 al 58. Dice de manera siguiente, miren hermano, aún voy a retrocederme un poco. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios 15, 16. Y si Cristo no resucitó, vana, dice, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Voy a concluir aquí lo que está diciendo Elías y Moisés, que el Señor tiene que ir a Jerusalén para hacer su éxodo, su salida, su partida de este mundo para ser ascendido al cielo. Para ser ascendido al cielo, Jesús tiene que pasar por 3 tramos de la vida, 3 tramos de la vida. Y eso es lo que le provocaba al Señor. Por eso pidió guianza y fortaleza en el Sinaí, porque la partida o el éxodo de Jerusalén, él tenía 3 cosas que hacer. Uno tenía que sufrir, padecer y no renunciar a la mitad del sufrimiento, sino que seguir hasta la última consecuencia. Esa era su partida. Lo segundo es que tenía que morir en Jerusalén, y lo tercero era resucitar. Para ser ascendido al cielo, es decir, para salir de este mundo para el cielo, tenía que sufrir, morir, ser sepultado y resucitar. Eso comprendía el éxodo del Señor. La pregunta es, ¿lo logró? Amén. Contesten, hermanos. ¿Logró Cristo, hermanos, ser exitoso en el éxodo? No logró. Dice 1 Corintios 15 que sí, mas Cristo ha resucitado. Le inicia que los que durmieron es hecho el Señor. Ahora, aquí vamos a llegar a una conclusión. Y el éxodo de Cristo nos afectó a nosotros. Sí, sí. Porque si Cristo venció la muerte, también nosotros la vencemos. Si Cristo resucitó, también nosotros resucitamos. Si Cristo es llevado al cielo, también nosotros hemos llevado al cielo. Es decir, que el éxodo y la partida de Cristo de este mundo, hermanos, de este mundo hacia el cielo, también es nuestro éxodo. Amén. Si alguien quisiera comprobar esto, les podría mencionar diferentes partes de la Biblia, pero uno de los pasajes tremendos es Romanos 6. Romanos 6 dice, los creyentes estamos tan ligados a lo que el Señor hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, que dice, ¿o no sabéis que ustedes han muerto en la muerte de Cristo? Romanos 6. ¿O no sabéis que ustedes han sido sepultados en el sepulcro de Cristo? ¿O no sabéis que ustedes también han resucitado en la resurrección de Cristo? La vida nuestra está ligada y está estrechamente amarrada con lo que Cristo logró en su vida en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó por nosotros y Cristo fue ascendido al cielo por nosotros. Por lo tanto, nuestra vida también tiene la misma senda marcada. Nosotros como creyentes sí vamos a morir, sí, pero
salvación, Señor, porque tú eres quien entregó su vida por nosotros. Te agradecemos esta mañana, Dios nuestro. Gracias porque en el monte de la transfiguración aprendemos lecciones tan importantes para la vida, Señor. Y hoy la presencia de Moisés y Elías en ese monte nos dice que todo, Señor, tu vida, todos tus acontecimientos, tu entrada a este mundo, tu corta vida en este mundo, tu sufrir, tu muerte dolorosa en la cruz del Calvario, tu resurrección victoriosa entre los muertos, que venciste la muerte y fuiste ascendido al cielo, Señor. Todo eso es conforme a la Escritura. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Ayúdanos. Danos tu gracia cada día para que podamos andar en tus caminos, Señor. Te damos gracias. Sí, Dios, te alabamos y te bendecimos. Póngase en pie, digamos, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Con gratitud esta mañana, Señor. Así es. Una vez más, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Dios.